El sistema tributario ha elegido aplicar una ley que es una ley peruana, que es ley para todos y que no es una ley que colisione de ninguna manera con el estamento deportivo, porque no es que se esté metiendo en el tema deportivo ni esté interviniendo la federación, no, aquí han ido y hay una junta de acreedores donde además ahora se ha presentado la televisión, se han presentado particulares, están los jugadores y ellos decidirán el destino de la... O sea, no es el Estado que ha entrado aquí y ha dicho, no, ahora yo me vuelvo presidente del club y nombro los presidentes, no. Se ha hecho bajo una regulación especial y con la que hemos coincidido con la federación. La federación tenía un proyecto que había preparado, que incluso lo conversamos con los presidentes y con la SUNAT, pero ellos eligieron otro camino. Igual nosotros lo hemos apoyado porque creemos que vamos con los matices que hemos dado al designar una comisión asesora dentro de cada uno de los clubes, se va a lograr el gran objetivo. O sea, yo creo que el Estado hoy día, en esa parte y además en la colaboración que estamos recibiendo del propio presidente en cuanto a la selección, en cuanto al apoyo a nivel de lo que es el trabajo que se está haciendo, tenemos un proyecto que se ha preparado en la Federación de que regrese la educación física a los colegios, porque aquí lamentablemente el año 85 fue retirada y eso es un problema hoy día. Uno de los grandes déficits que hay en el Perú es justamente el rendimiento físico de los chicos porque llegan pues en una preparación adecuada en la etapa más importante y estamos trabajando en ese tema y el Estado está colaborando. No va más allá, no es a que aquí el Estado invierta dinero y dé dinero. Sí hay concesiones, por ejemplo este local donde estamos es un derecho de superficie por 99 años, ¿no? Otros locales que tenemos, porque tenemos 9 locales en todo el Perú, no de esta dimensión, pero sí dimensiones más pequeñas, pero muy parecidos en cuanto a su organización, que también son terrenos o de gobiernos municipales o de gobiernos regionales que han sido cedidos a la federación por 30, 45 o 50 años. Entonces, ese aporte sí existe. Aporte monetario no. Si acá se produjo una desafiliación, FIFA dijo, señores, se supone, o yo supongo, dice FIFA, que hay una intervención de un gobierno sobre una de mis afiliadas. Desafilio a esta asociación y que el gobierno se quede con la federación si quiere. ¿Es una cosa así la figura? Bueno, lo que sucedió acá fue un conflicto en realidad que nace a través de una normatividad que se dictó, ¿no? Y que la federación expuso su objeción. Normatividad que al final creó diseñó un nuevo sistema de la propia federación en cuanto a lo que era su estructura de asamblea de bases, que al final, años después la federación lo asumió porque los clubes así decidieron asumirlo. O sea, los clubes en realidad perdieron la paridad y aceptaron que hubiese una mayoría diferente, en un criterio que yo lo he dicho en varias oportunidades, me parece que fue un error romperlo, pero al final fue una cosa que se aceptó. Pero el tema vino en una imposición ya de otros niveles, o sea, de tratar de tomar un control directo de la federación, defenestrando a la dirigencia que había en ese momento. Como la dirigencia que yo presidía se rehusó o conversó con los emisarios del gobierno, que en ese caso trataron de convencernos, entre comillas, de que debíamos de retirarnos, de que se debería elegir algunas otras personas, y etcétera, etcétera, se iniciaron una serie de ataques directos contra la federación ya de investigaciones, denuncias, juicios penales, amenazas de detención, llamados al Congreso y toda una batería de situaciones. Vinieron unos emisarios de FIFA en un momento que coincidió con una situación política muy difícil acá en el Perú y la FIFA se dio cuenta que evidentemente había pues una situación de un intento de no querer de alguna manera buscar un arreglo de la mejor manera y dejar que hubiese una elección tranquila, que las bases decidieran a quién elegían de presidente y que no trasuntara más allá. Al ver esa situación, la FIFA eligió hacer la desafiliación. Un mes y medio después firmamos un acta entre todas las partes, ¿no? Donde nos comprometimos a que se iba a llevar adelante un proceso, que el gobierno no iba a intervenir, que daba las mayores garantías. Y nosotros convocamos a las autoridades, digamos, del Comité Olímpico para que colaboraran con nosotros en hacer un proceso. Vino FIFA, estuvo la Conmebol, se hizo un proceso de lo más transparente y no hubo ningún problema, ¿no? Yo estoy muy contento con el profesor Marcarián. Nosotros le hemos dado todo el respaldo a él y a los jugadores. Nosotros queremos que el profesor siga con nosotros y nos gustaría tener el plan, dentro del plan centenario, que es dentro de 10 años, al profesor Marcarián como un gran organizador de todo lo que estamos preparando con él. Un ceviche para la mesa del gordo.
Doctor, por allí mencionamos que la preocupación que tenían ustedes sobre la condición física de los chicos, ¿no? Y de los jóvenes, de los niños. Usted sabe que a mí particularmente siempre me dejó alguna duda cuál era el resultado final del esfuerzo deportivo de los peruanos, sobre todo porque yo he conocido una época, he conocido generaciones de jugadores peruanos casi inigualables, ¿sí? De una condición física y de una condición técnica excepcionales. Y después he visto que parecía que algo le estaba faltando, que el recuerdo de lo técnico lo tenían incorporado, pero faltaba cómo poder desarrollarlo y cómo poder apoyarlo, y sobre todo sostenerlo con el aspecto físico. A ver, yo voy a explicar una teoría personal que probablemente mucha gente podrá discrepar conmigo. En 1950 hubo un gobierno militar en el Perú que dirigió el general Manuel Odría, que creó una política educativo-deportiva en el Perú. Grandes unidades escolares, deporte, actividad, toda una política. Pero no para el fútbol, sino para el deporte. 20 años después, el Perú tuvo su mejor generación de deportistas en el básquet, en el vóley, en el fútbol, en el atletismo. O sea, hubo un producto de todo ese trabajo que se hizo. Pero ¿qué sucede entre el 70 y el 80? Primero, una generación longeva, taponea a los que venían detrás. Y segundo, viene una época de crisis social en el Perú. Una época del terror, la época que nos tocó vivir a mi generación, de bombas por acá, bombas por allá, un problema donde mientras en Argentina, en Uruguay, en Brasil, la persona de menor nivel come carne, aquí la crisis fue a niveles muy grandes, ¿no? Y la alimentación empezó a generar una serie de temas de desnutrición muy graves en los peruanos. Al margen de eso, en el año 85 se retira la educación física en la currícula escolar y se permite que cualquier profesor enseñe en primaria. En consecuencia, se generan actos que en lugar de ir a una política de Estado, que hubieron otras políticas de Estado en el Perú que las consideraron prioritarias en ese momento, como combatir el terrorismo, esa serie de cosas, me parece muy bien. Pero acá no hubo una política de Estado, ni educativa, ni tampoco deportiva. Recién años después regresa el gobierno del presidente García y el gobierno del presidente Toledo también, generan una política deportiva a través de los eventos que se desarrollaron en el Perú, Copa América y Mundial, y a redimensionar las grandes unidades escolares en el Perú a través del último gobierno del presidente García, dotándola de nueva infraestructura deportiva. Pero ¿qué sucede? Que hoy día, donde antes estudiaban 10.000 alumnos, hoy día no quedan ni 3.000 o 4.000. ¿Por qué? Porque esos se han ido a los colegios de los grandes conos. Lima ha crecido hoy día, Lima tiene casi 10 millones de habitantes, de los cuales la mayoría vive en la zona periférica de Lima. Pero si usted ve lo que son las grandes unidades escolares hoy día, pues es un lujo de colegio, ¿no? Con unas canchas sintéticas maravillosas, con una pista atlética. Bueno, pero para el fútbol capaz que no es el ámbito que lo hace desarrollar, ¿no? No, indudablemente, le digo, no hay una política, si hablamos de una política de Estado para el fútbol, no. Recién para el deporte yo creo que este gobierno la está iniciando. Nuevamente está volcando una política para el deporte. Para el fútbol indudablemente va a tener un espacio, pero no es el espacio que creo que le permita llegar si es que los clubes no recuperan un tema que es el tema de la institucionalidad y que es el tema del verdadero desarrollo, porque el jugador no va a nacer de otro sitio que no sea el club y de la competencia. Y en eso estamos nosotros, hemos creado 3 proyectos, Creciendo con el Fútbol, 6 a 12 años, Desafío 2020, que es la competencia a nivel de todo el Perú de la Copa Federación y el torneo de reservas. Y tiene como corolario un torneo internacional que la Federación le pidió a la Confederación poderlo bancar durante algunos tiempos con un sponsor, que es la Copa Libertadores Sub-20. ¿no? Usted sabe que en nuestro recorrido por distintas federaciones, charlando con los presidentes, con distintas y diferentes ligas, nos hemos encontrado como que parece haber un patrón de violencia bastante parecido. ¿Qué es lo que hacen ustedes y qué fenómeno? ¿Cómo se vive la violencia acá? ¿Existe o no existe? Bueno, sí existe indudablemente. Le comentaba en 1992 una revista que se llama Quehacer, un sociólogo escribió un artículo que fue premonitorio de lo que iba a suceder por esta gran migración que venía sobre Lima, dónde iba a ir esa gente, dónde iba a volcar sus frustraciones, dónde iba a volcar sus intentos de buscar diversión y todo lo demás. Y hay un factor
en las barras que nosotros, a Dios gracias, con la colaboración de la policía hemos logrado controlar, ¿no? Con la carnetización, con un trabajo de conciencia muy fuerte, con trabajo de inteligencia, se ha podido generar un control. Lo que sucede es que aquí hubo un hecho lamentable, que pareció que toda la estantería se nos venía abajo, que fue el fallecimiento de un espectador en el estadio del Club Universitario de Deportes, que se produjo en los palcos del estadio, no en el anillo del estadio, sino en los palcos, y que dio la impresión de como que no se había hecho nada. ¿Por qué? Porque ese día fallaron muchas cosas del tema de seguridad. Y fallaron por esas situaciones que se dan, no va a pasar, y pasó. Pero sí hemos logrado controlar en este momento una situación que no nos lleva, a Dios gracias, a ponernos a la par hoy día de lo que existe en otros países y que estamos tratando de evitar. Hemos dictado normativa muy clara, hemos editado para todos la normatividad, se les ha entregado, se han hecho los manuales de responsabilidad y la policía está colaborando y el Estado en sí está colaborando en un control previo de este tema, que hay que trasladarlo también al tema social, indudablemente, ¿no? Pero hasta ahora no hemos llegado a extremos de otros países, pero nos preocupa que la imitación nos pueda desbordar en algún momento, ¿no? Entonces, esta injerencia a querer tomar control del club, a querer ayudar al club, digamos, camuflado en te ayudo, pero ¿qué me das? Yo creo que es preferible no me des nada. Tú quédate donde te corresponde y déjame a mí arreglar mi tema, ¿no? Cuénteme un poco de esa actualidad, una selección que sube, baja, de pronto Marcarián vino y le inyectó una casi transformación en el aspecto psicológico, ¿no? Es decir, que entiendan que pueden jugar y que saben jugar, ¿no? Sí, yo creo que lamentablemente el tema de las lesiones, o que se nos ha juntado pues, de una manera increíble, 7, 8 jugadores titulares lesionados, que en realidad la verdad que el profesor Marcarián hizo lo mejor que pudo para estos partidos, pero yo tengo la tranquilidad de que el equipo, o sea, con el equipo completo se puede aspirar a muchas situaciones. Y con el equipo incompleto hemos visto que los jugadores tienen una entrega que nos puede llevar también a suplir determinadas situaciones. Nosotros fuimos a la Copa América con un equipo totalmente remendado, porque las circunstancias, hasta el último partido que jugamos se me lesionaron 2 jugadores, pero los jugadores tuvieron una entrega y una situación de revanche, de lucha que nos permitió llegar al tercer puesto que yo soñaba, la verdad, le soy sincero, mucha gente se reía de mí en el Perú, porque aquí en el Perú el día 25 de julio se inauguraba el Estadio Nacional. Entonces querían que la selección jugara y me decían, pero si te van a eliminar, pues ¿por qué no pactamos? No, les decía, que yo voy a jugar la final. Y se reían. No, y no acepté firmar el convenio para jugar en la inauguración del Estadio Nacional, porque además me parecía ridículo que sabiendo que me decían, decir, ¿cómo? Te vas a eliminar ya, vas. Pero la gente me lo decía, no pasas ni la primera vuelta. Pero decía, no, yo voy a jugar, vamos a jugar la final. Bueno, no lo conseguimos, pero jugamos el tercer puesto. Pero sí, el profesor le ha dado a los jugadores yo sí creo que hay un compromiso, a pesar de que lo que hoy día se habla, a pesar de lo que hoy día se dice, pues, está mal la relación con los medios de comunicación. ¿Cómo es eso? Bueno, hay una mala relación hacia la federación, y en eso yo, hacia el presidente, porque tengo definitivamente, con los principales medios, sí, los principales medios han estado en contra desde el momento que hubo esta lucha con el gobierno, de diferentes situaciones. Me acusan de no haber iniciado una reforma. Lo que pasa es que yo lo que les digo es que ustedes no la publicitan, pero la reforma está encaminada. Si no las quieren que la gente la conozca y es problema de cada uno, pero nosotros estamos caminando en ese sentido. Y hay una pugna también ahora con la selección directamente, con los jugadores, porque consideran...